días, amigos de México Libertario. Les damos nuevamente la bienvenida a una emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual la realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Miguel Gurrea. Miguel Gurrea es un muy joven divulgador de la ciencia. Y bueno, él es además estudiante de economía en la Universidad de Cantabria. Él vive en Santander, España. Tiene también nexos con el Partido Libertario Español, pero ya habrá tiempo después, en otros días, de platicar sobre esto. Y ahora, bueno, la intención es platicar sobre hermoso proyecto que es el SpaceX, de poder llevar a gente quizás con fines turísticos, de recreación, es decir, hablar un poco de lo que es estos viajes, esta carrera espacial de la iniciativa privada, ya alejada del control estatal. A nosotros nos parece que esta es una cuestión muy importante porque evidencia precisamente no solamente la importancia de la tecnología y de la innovación, sino también de cómo la iniciativa privada puede sustituir de manera más eficiente a la intervención estatal en estos menesteres. Te damos la bienvenida, Miguel, muchas gracias que aceptaste esta entrevista. Platícanos, antes de comenzar, quisiera que nos dijeras la cuenta esta que tú manejas, en la cual das cumplida cuenta pormenorizada de lo que está sucediendo con el SpaceX. Muchas gracias. Pues la cuenta que dices la creé con 16 años, tiene ya 3 años la cuenta. Es una cuenta que creé para traducir la información de la empresa estadounidense SpaceX, que es esta gran innovadora empresa, que es la primera que está reutilizando cohetes orbitales. Y en principio pues la comencé sencillamente traduciendo algunos de los tweets que ponía SpaceX, y con el tiempo pues ha ido creciendo no solo en visitas, sino también en contenido. Y ahora pues también cubro algunos otros ámbitos importantes de la industria aeroespacial, también de la NASA, de la Agencia Espacial Rusa, algo también de la China, pero sobre todo de SpaceX. Y a decir verdad, la cuenta ya no la llevo yo solo últimamente, sino que también la lleva Emanuel Hernández, que tiene una página que se llama Frontera Espacial, que es muy buena para estar al tanto de noticias espaciales. Es mexicano, por cierto. Pero la cuenta sí que la llevo fundamentalmente yo. Entonces, pues eso, en esa cuenta trato de no meter nada ideológico, aunque la cuenta sigue siendo mía y no está afiliada con SpaceX, pero sí que trato de poner en valor no solo informar de las noticias más recientes, sino también poner en valor la labor que está haciendo esta empresa y hacer que se conozca mejor. Porque, como bien dices, la iniciativa privada está ganando peso sobre los estados y SpaceX es sin duda el mejor ejemplo. Qué bueno, entonces, qué bueno. Después ahí me pones en contacto con Emanuel, que sería muy interesante también entrevistarlo. Y cuéntame, mira, yo soy un neófito en esto de la carrera espacial privada. Me parece que es lo mismo también de la mayoría de las personas. Bueno, nos maravillamos hace unos meses con el lanzamiento desde Florida, de este vuelo espacial, pero pues, digamos que no estamos muy adentrados en el día a día, en sus antecedentes, en lo que viene, en qué está sucediendo en este momento. Ojalá nos pudieras explicar un poco en qué consiste el proyecto y cuáles son sus principales antecedentes. Pues para cubrirlo del todo bien, habría que remontarse casi al principio de la era espacial, en la que básicamente era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y una de las preguntas que nos podemos hacer sobre cuándo tiene más éxito la industria espacial tiene que ver con la competencia, pero esa competencia no tiene necesariamente que ser entre entes privados, sino que en ocasiones precisamente las actividades de las que mejor se carga el Estado, en las que más competente es precisamente las que hay competencia con otros estados.
Entonces, esto puede ser el ejército o, en este caso, en la Guerra Fría, la carrera espacial. Por eso la edad de oro de la carrera espacial fue precisamente durante finales de los 50 y de la década de los 60 y un poco también durante los 70. Pero fue esa época la de mayor esplendor porque había competencia entre estas dos superpotencias. Luego esta competencia se relajó en el ámbito espacial, se centraron después de la llegada a la Luna. Como la Unión Soviética no lo fue capaz de igualar, se concentraron pues, más en la órbita terrestre y en estaciones espaciales, en aplicaciones militares, porque, por ejemplo, el transbordador, que nunca no era capaz de llegar a la Luna, una de las funciones que tenía era ser capaz de transportar armas, lo cual, aparte de satélites espía y demás, nunca se llegó a hacer, por suerte, ningún tipo de ataque nuclear, pero los soviéticos, curiosamente, copiaron el transbordador, hicieron el suyo propio. Pero durante ese tiempo en el cual ya iba siendo el declive de la Unión Soviética, especialmente después de su caída, esa competencia se terminó. Entonces, no solo ya la Unión Soviética, que se convirtió en Rusia, que Rusia heredó los cohetes que utilizaba la Unión Soviética, y de hecho no los innovó demasiado. En los cohetes en los que se lanzan ahora los astronautas rusos, pues, hombre, evidentemente los han ido actualizando un poco, pero el diseño general es la misma arquitectura con la que se lanzó Yuri Gagarin en 1961 y con la que se lanzó el Sputnik en el 57, que fue el primer satélite de la historia. Es algo curioso, son los cohetes R7. Y Estados Unidos, por esa falta de competencia, también se relajó mucho. Y aunque la Unión Europea, bueno, la Unión Europea no, Europa en general también había comenzado a lanzar cohetes, la mayoría de países no llegaron a desarrollar un programa espacial porque era muy caro, y también en la órbita occidental porque Estados Unidos presionó para que no lo hicieran, ofreciendo sus cohetes los estadounidenses a un bajo precio, lo cual al final acabó siendo cierta trampa porque los precios no bajaron tanto. Pero lo que sucedió es que los contratistas estadounidenses, Boeing y Lockheed Martin, comenzaron a hacer un duopolio, la innovación, al ya no haber competencia, comenzó a decrecer y entonces la tecnología espacial básicamente se estancó. Incluso algunos dicen que empezó a declinar porque no llegó a haber cohetes tan potentes como el Saturno V, tan solo 2 cohetes rusos que algunos no llegaron a volar y otros lanzaron carga 2 veces y ya está, pero no volvió a haber cohetes tan potentes como el que llevó a los humanos a la Luna. Y todo se empezó a dedicar al lanzamiento de satélites para uso civil y militar. Y eso, las compañías Boeing y Lockheed Martin tenían prácticamente el monopolio en Estados Unidos. Sobre todo a partir de, creo, en el año 2006, estas dos empresas se fusionaron en el ámbito espacial, o sea, siguen siendo dos empresas distintas, pero para el ámbito espacial actúan juntas en una alianza que se llama United Launch Alliance. Entonces ya acabaron de establecer el monopolio. De tal modo que la industria espacial, incluidos los planes para ir a la Luna y Marte, se había quedado muy estancado. Y luego, por esa época, a finales de en los años 90, se empezó a desarrollar la Estación Espacial Internacional, cuya intención era, pues es un proyecto de carácter internacional para que no hubiera rivalidad, sino que hubiera cooperación. Y eso se completó con el transbordador y con contribuciones de muchos países, aunque mayoritariamente de Estados Unidos. Y una de las claves que pueden empezar a interesarnos ahora es que hay un país que fue excluido de la Estación Espacial Internacional, que es China. Porque China se le empezaba a considerar como un posible rival y no querían que tuviera acceso a las tecnologías que se utilizaban en la Estación Espacial Internacional, con lo cual, incluso hasta el día de hoy, China no tiene ninguna relación con la Estación Espacial Internacional. Pero claro, la Estación Espacial Internacional fue un proyecto muy caro, un proyecto científico, que tuvo sus luces y sus sombras porque, por un lado, pues sí que es un gran proyecto de cooperación, se han desarrollado muchos experimentos científicos y paseos espaciales. Sin embargo, el paso de innovación es muy inferior al que había, por ejemplo, en los 60, y el que se llegara a desarrollar esta estación acaparó prácticamente todos los recursos del programa espacial tripulado americano y no se pudieron llevar a cabo muchos otros programas, como por ejemplo misiones a Marte, que podrían haberse desarrollado antes. Y es en este contexto en el que nace SpaceX. SpaceX, antes de hablar de SpaceX, me gustaría hablar de Robert Zubrin, que es alguien a quien tengo la suerte de conocer. Y es Robert Zubrin trabajaba precisamente para Martin Marietta, que es uno de los que luego se convirtió en Lockheed Martin, y trató de convencer a la NASA para que hiciera planes para llegar a Marte. Pero ante la falta de competencia y otros proyectos que se querían hacer, como precisamente el de la Estación Espacial Internacional, eso nunca llegó a suceder. Entonces, Zubrin escribió un libro llamado Alegato a Marte, por lo menos la traducción al castellano,
The Case for Mars es en original, en el que abogaba por misiones a Marte, ya fueran de carácter público o privado. Bueno, en aquella época todavía era inimaginable que fueran de carácter privado. Y fundó la Mars Society, que es una asociación a la que también pertenezco. Y ahí es donde entró a jugar Elon Musk, que una de las cosas que quería hacer era apoyar los viajes a Marte. Y tras ver que la NASA no tenía intención de hacerlo, y conoció a Zubrin y estuvo colaborando con la Mars Society, decidió que él quería encargarse de ello. Él era un multimillonario que había conseguido su fortuna de la venta de PayPal, y entonces fue cuando él fundó SpaceX, que es una empresa que se fundó con el objetivo de transportar a los seres humanos en misiones a Marte. O sea, ese es, digamos, el objetivo final de la empresa. Sin embargo, evidentemente no podían empezar directamente con esas ambiciones y empezaron con un cohete pequeñito que se llamaba el Falcon 1, que era un cohete que solo podía lanzar 500 kilos a la órbita terrestre baja. Se lanzó 3 veces el cohete y las 3 veces fracasó. Y la compañía estuvo a punto de quebrar. Sin embargo, al cuarto lanzamiento, y era ya el último que podían permitirse, el lanzamiento tuvo éxito y entonces fue que la NASA les dio un contrato para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. Y entonces desarrollaron el Falcon 9, que es su cohete más conocido, aunque todavía sin capacidad de reutilización, y la nave Dragon de carga. Entonces, desde el año 2010 hasta ahora han estado lanzando carga a la Estación Espacial Internacional. Es decir, a pesar de ser una empresa privada, su cliente principal seguía siendo la NASA, que es una agencia estatal. Pero, sin embargo, tenían otros clientes que eran los proveedores de telefonía o de comunicaciones que les contratan para lanzar satélites a la órbita terrestre baja. Y en ese caso, salvo por algunas regulaciones, ese ya es un negocio, podríamos decir, casi completamente privado. Sin embargo, el ámbito espacial es un tema que es bastante difícil de privatizar. El primer motivo es por el alto coste. El siguiente motivo, que este va a ser un problema que vamos a ver en los próximos años y décadas, que es que la órbita no es ilimitada y puedes empezar a tener problemas de bienes públicos o bienes comunes, con problemas como, por ejemplo, lo que llaman la servidumbre de vistas. Es decir, los satélites pasan por encima de nuestras cabezas y nosotros los vemos. Con lo cual ahí pueden empezar a haber conflictos. Y luego que las órbitas empiezan a estar ocupadas, empieza a haber chatarra espacial y hay menos espacio para otros agentes que quieran poner sus satélites en órbita, con lo cual eso es un problema que vamos a ver en las próximas décadas. Pero bueno, estoy adelantándome. La NASA contrató a SpaceX y a Boeing para desarrollar naves tripuladas para lanzar astronautas a la Estación Espacial Internacional, porque el transportador, que había sido utilizado desde los años 80, se retiró en el año 2011 por ser demasiado peligroso. Todos conoceremos, o la mayoría, los accidentes del Challenger y del Columbia, que entre los dos se cobraron la vida de 14 astronautas. Entonces, desde que se retiró el transportador en 2011, la NASA había estado contratando naves Soyuz rusas, que son las que dije antes, que estas naves se usan desde los 60 y utilizan el cohete R7 que desciende del cohete del Sputnik del 57. Y esa era prácticamente la única nave que iba a la órbita, salvo la de los chinos que estaban desarrollando, que era una copia de la Soyuz. Entonces la NASA dijo, bueno, yo quiero tener, Estados Unidos no puede depender de Rusia, precisamente, de Rusia, su enemigo estratégico. Vamos a contratar a empresas estadounidenses para que desarrollen una nave. Pero esta vez, para que haya algo más de competencia, la NASA ya está empezando a aprender los beneficios de la competencia. Hasta entonces la NASA había hecho un tipo de contrato bastante malo, en mi opinión, que era, contrataban a una empresa por un precio fijo, pero bueno, lo de fijo era relativo, porque al final si la empresa se pasaba del coste, la NASA le cubría el coste más un plus. Con lo cual el incentivo para las empresas era hacer el trabajo lo más largo y costoso posible. Y eso era devastador para la innovación. Sin embargo, ahora están empezando a probar un nuevo tipo de contrato, que es el que se ha utilizado para las naves tripuladas. Y en este contrato han contratado a 2 empresas, a Boeing y a SpaceX, por un precio limitado. En el caso de SpaceX, si no me equivoco, han sido aproximadamente $3.000 millones, no tengo ahora mismo la cifra exacta, y en el caso de Boeing, más o menos 4.500 millones. No tengo la cifra exacta, pero ha sido más o menos así. Y las 2 empresas tenían que desarrollar una nave y, bueno, el cohete correspondiente, que podían ser uno que ya tuvieran desarrollado, para lanzar las naves tripuladas a la Estación Espacial Internacional.
Y en ese proceso, SpaceX, como sabe Elon que la única manera de democratizar el espacio y de poder llegar a lanzar humanos a Marte es la reutilización de los cohetes para poder reducir el coste, pues en ese tiempo, en el año 2015, aterrizó el primer cohete de SpaceX en noviembre de 2015. Y luego el año siguiente se empezaron a reutilizar las primeras etapas de los cohetes, no todo el cohete, sino la primera etapa. Con lo cual SpaceX se ha convertido en la empresa sin duda más competitiva del mercado de los cohetes, tiene más del 50% de la cuota de mercado de lanzamientos privados y como hemos visto este año por fin ha lanzado tripulación en su nave Crew Dragon. Esto lo seguirán haciendo, esto es un contrato para la NASA y seguirán haciendo lanzamientos, digamos, durante el futuro indefinido, porque además la nave de Boeing ha dado ciertos problemas y se está demorando, pero sin embargo a la NASA le ha salido bien la apuesta de tener a dos empresas dando servicio, porque aunque una ha fallado, SpaceX sí que lo ha conseguido y está dándoles el servicio que necesitan. Esta nave Dragon quizás se pueda utilizar para misiones privadas. De hecho, llegó a hacer un contrato con Yusaku Maezawa, que es un multimillonario japonés, para lanzarlos en un viaje en esa nave Dragón alrededor de la Luna. Sin embargo, ese viaje se ha cambiado a la nueva nave que está desarrollando SpaceX, que es la nave Starship. La Starship es una nave que, bueno, ha tenido varios nombres. La introdujeron oficialmente en 2016 con el nombre de Interplanetary Transport System. Luego se llamó BFR, que significa cohete jodidamente grande, literalmente. Pero el nombre que tiene ahora y que parece bastante definitivo es Starship. Starship es básicamente como el cohete del Falcon 9, con varios cambios. El primero es que es mucho más grande, empezó siendo de 12 metros de diámetro el concepto y ahora lo han reducido a 9. Pero la idea es que esta nave sea lo suficientemente grande como para transportar gran cantidad de carga y tripulación al planeta Marte. Aunque esa nave primero es utilizada para lanzar carga a la órbita terrestre, y lo que hay que destacar es que este será el primer cohete operativo con operativo, digamos, y si todo sale bien, en uso continuado, de un cohete con una carga equivalente al del Saturno V, que es el cohete que llevó a los seres humanos a la Luna. Yo antes de saber de estas cosas suponía que, bueno, que los cohetes de ahora pues, serían mucho más capaces y potentes que los de los años 60, pero no, el Saturno V dejó de existir. Y luego el cohete de energía ruso, o sea, el N1 solo explotó y el energía, que era más o menos equivalente, solo hizo 2 lanzamientos. Y este cohete no solo que tenga una capacidad equivalente, sino que tiene esa capacidad equivalente y es reutilizable. La idea es que, bueno, si cuando llegue a funcionar, porque todavía están en pruebas. Entonces, cuando sea operativo, esto permitirá lanzar carga muy barata a la órbita terrestre baja, además una cantidad muy grande, llevar carga también a la Luna, que ya están hablando con la NASA para contratos de ese tipo, y tal vez a Marte. Esta nave está en pruebas ahora mismo, tiene SpaceX unas instalaciones en Boca Chica, que curiosamente está muy cerca de la frontera de México. De hecho, muchas de las pruebas que hacen se pueden ver desde la frontera de México, está al sur de Texas, y de momento lo que están haciendo es construir una cadena de ensamblaje para poder construir muchos prototipos rápidamente, que además los están produciendo en acero. En principio esta nave se iba a hacer de fibra de carbono, pero finalmente lo cambiaron al acero porque es más barato y tiene muchos otros beneficios, como que soporta mucho mejor las altas temperaturas que necesita aguantar una nave de estas características durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Y en principio tienen intención de el año que viene poder empezar a lanzar estas naves a la órbita. Y cuando esta nave empiece a funcionar, si todo sale bien, será una revolución absoluta, porque será una nave increíblemente capaz en cuanto a carga, y también tiene intención de hacer esta nave tripulada, con lo cual tal vez antes de que acabe la década podamos llegar a aterrizar seres humanos a Marte. Curiosamente, hay Robert Zubrin y yo también opinamos que el SpaceX debería desarrollar una nave más pequeña para lanzarse dentro de la Starship para realizar las misiones a la Luna y a Marte, que es algo que presenté en una conferencia de la Mars Society recientemente, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que en cuanto al desarrollo privado, tenemos varias cuestiones. La primera es que el principal proyecto que tiene SpaceX ahora mismo para financiar los viajes a Marte es el proyecto de los satélites Starlink, esos que se pueden ver en ocasiones, y es que SpaceX tiene la intención de lanzar una mega constelación alrededor de la Tierra
para proveer internet de satélite de baja latencia a todo el mundo, bueno, para quien lo pueda pagar. Que para zonas rurales o remotas puede ser un negocio muy bueno para no tener que llevar los cables de fibra óptica. Eso está teniendo cierta controversia porque cubre los cielos y a los astrónomos les está suponiendo un problema porque les estropea mediciones. Y también trae problemas de chatarra espacial que pueda haber en el futuro, porque si los satélites empiezan a chocar unos con otros, eso puede empezar una reacción en cadena y el resultado final puede ser que la órbita terrestre acabe llena de chatarra y que durante muchas décadas no se pueda lanzar nada al espacio, con lo cual ahí puede haber un problema serio que tal vez la iniciativa privada por sí misma no sea capaz de solventar. Pero lo que sí que se está demostrando últimamente es que la iniciativa privada tiene una capacidad de innovación mucho mayor que la del sector público, porque el sector público, cuando el momento en el que hubo innovación fue precisamente cuando hubo competencia entre estados. Con lo cual, yo creo que lo que se demuestra completamente es que la competencia ejerce un incentivo muy, muy, muy importante, sin duda el más importante en cuanto a la innovación en el sector espacial. Luego está la nave Starship está en uno de los contratos de la NASA que quizá sea el que lleve los astronautas de la NASA a la Luna en los próximos años, si es que esto se lleva a cabo. Una de las cuestiones que hay con las elecciones, que en el momento de la grabación aún no se sabe quién de los dos va a ganar, es que el administrador de la NASA, cuando hay un cambio de administración en Estados Unidos, los planes que tiene la NASA pues a veces se cancelan o se cambian y pues es otra de las razones por las que los organismos públicos en ocasiones no pueden avanzar con sus proyectos porque se los cancela la siguiente administración. En Rusia otro problema que tienen, ahora tienen mucho menos presupuesto del que tenían antaño con la Unión Soviética y sin embargo, si tú miras cuántos cohetes están desarrollando, están intentando desarrollar un montón de cohetes y naves y tú piensas, bueno, pero ¿cómo pueden estar tratando de abarcar todo esto si tienen un presupuesto muy reducido? Bueno, pues la realidad es que hay competencias entre diferentes compañías estatales o cuasi estatales y al final el resultado es que no se acaba desarrollando nada porque los cohetes que se siguen lanzando son los que estaban desde la época de la URSS. Entonces, luego también hay otra empresa que está entrando a competir con SpaceX, que es Blue Origin, que también tiene intención de aterrizar cohetes. Y aquí puede empezar otra pequeña carrera espacial entre las empresas privadas de Estados Unidos, que ya la hay. La primera fue entre SpaceX y Boeing para lo de la nave, que se desarrolló, que pidió desarrollar la NASA, y esta carrera pequeña la ha ganado SpaceX. Pero ahora puede entrar un nuevo agente, como me comentabas antes, que es China. Y el efecto que puede tener China es precisamente volver a iniciar una carrera espacial en la cual el sector público sí que tenga sentido, o sea, incentivos para invertir y asegurarse de que los planes se llevan realmente a cabo. Y esta puede ser seguramente la explicación más plausible de por qué la NASA vuelve a tener una fecha para llevar astronautas a la Luna. Ahora mismo la NASA tiene el objetivo de llevar astronautas a la Luna y aterrizarlos de nuevo para el año 2024, que eso es algo que no había tenido prácticamente desde el discurso de Kennedy para aterrizarlos en el 69. Yo creo que tal y como están desarrollándolo, lo más probable es que no se llegue para el año 2024, especialmente porque uno de el gran fracaso que está teniendo la NASA, que justo se ha empezado a desarrollar desde antes de que SpaceX mostrara su gran éxito, es el cohete SLS y quizá también la nave Orión. Que esto es un cohete que, aunque ha sido subcontratado a empresas privadas, ha sido con contratos como los que he explicado antes, que son con incentivos muy negativos y con dinero de la NASA, con lo cual, aunque sí que tenga cierta participación del sector privado, yo lo consideraría un contrato fundamentalmente público. Y este cohete es extremadamente caro y eso que aún no se ha lanzado y el coste de desarrollarlo ha sido de más de 12.000 millones de dólares. De hecho, más entre el cohete SLS y la nave Orión que está desarrollando la NASA, el cohete supera con creces los 20.000 millones, incluso los 25.000 millones de dólares, y aún ninguno de los dos se ha llegado a lanzar una misión operativa. Entonces, sin duda, si llega a salir primero la nave y el cohete Starship de SpaceX, será sencillamente el mismo cohete con un precio mucho menor, mucho más barato y reutilizable, con lo cual será mejor en todos los sentidos que el cohete de la NASA, y este habrá sido diseñado prácticamente en exclusiva por el sector privado, aunque hay sí que está teniendo crecientemente participación la NASA porque ya lo están empezando a ver como un cohete estratégico para la competencia con otras agencias.
Y como decía, la carrera con China puede generar rivalidades porque uno de los recursos que sí que son muy escasos es el agua lunar, porque la Luna está en constante exposición al Sol, con lo cual el agua, la mayoría, se habrá evaporado. Y bueno, curiosamente el otro día se detectó que hay agua por la mayoría de la Luna en pequeñas partículas por toda la superficie, pero sin duda la gran mayoría del agua lunar está en los polos. En concreto, el polo sur lunar es una zona muy interesante, no porque en los polos haga más frío, sino porque en los polos, por motivos orbitales, hay zonas en las que hay sombra durante todo el año y entonces al haber sombra todo el año hay reservas de hielo bajo la superficie. El agua en la Luna es muy importante para producir oxígeno, para el agua de los astronautas y también para producir combustible para cohetes, que es algo sin duda fundamental para establecer una base permanente. Y como esas regiones son relativamente pocas en la Luna, ya hay rivalidad entre Estados Unidos y China por hacerse con el control de esas regiones en el Polo Sur. Con lo cual, cuando empiecen a lanzarse misiones tripuladas por los dos países, seguramente habrá competencia por quién asegura esos recursos y habrá conflictos sin duda legales por ver quién se asegura esos recursos naturales lunares. Y sin duda, SpaceX va a jugar un rol importantísimo porque tiene con mucha diferencia las naves y la tecnología más avanzada que se ha visto jamás en la industria espacial. Veremos cómo se desarrolla China, porque China es completamente estatal el programa que tiene, está regido por el Partido Comunista Chino. China está invirtiendo muchos recursos en su programa espacial y, sin embargo, su tecnología sigue estando muy atrasada con respecto a la estadounidense, por lo menos en cuanto a tecnología de cohetes. Están innovando a un paso muy rápido, con lo cual en las próximas décadas veremos si se empiezan a acercar. Pero de momento le lleva varios años de ventaja a Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta la tecnología de SpaceX. Entonces, este es el proceso que vamos a ver durante los próximos años y décadas, que sin duda va a ser fascinante. Tal vez los primeros humanos en llegar al planeta rojo, en vez de ir en cohetes estatales, vayan en cohetes privados. Pues mira, muy interesante todo este largo trayecto que nos platicas, Miguel. Precisamente por estas fechas estamos cumpliendo los 63 años, un nuevo aniversario de la primera vez en que un ser vivo salió de la Tierra, la perra laica con el Sputnik 2, precisamente. Y en estos 60 y tantos años, bueno, ha venido existiendo existió durante mucho tiempo esta competencia que tú señalas y se acerca una nueva etapa precisamente porque pues se teme que China vaya precisamente a tratar de colonizar algo que no hicieron, que no lograron hacer por falta de interés o por falta de recursos los norteamericanos y los rusos, que era precisamente la colonización lunar. Y se viene también, me parece que el fin de la Estación Espacial Internacional, que entiendo tiene financiamiento hasta el 2024. Entonces, pues habrá que definir entonces, pues quién le va a meter dinero a esta estación que cuesta mucho y que es una ventana de oportunidad, pues también para los proyectos privados que se comentan que pudiera ser el lanzamiento de algún centro recreativo de tipo privado. ¿Tú le ves posibilidades a esto, Miguel? Pues la situación con la Estación Espacial Internacional es que los componentes de la estación están diseñados en su mayoría para aguantar 30 años de funcionamiento y la mayoría de las partes acaban en esa fecha en el año 2028. Yo estoy convencido de que la estación la mantendrán precisamente hasta este año. Quizá hagan alguna revisión y lo extiendan más, no lo sé. Y luego lo que suceda con la estación va a ser desconocido, porque evidentemente todos los programas, especialmente los estatales, tratan de justificar su existencia para continuar en el tiempo. Pero lo que no se puede evitar es que los componentes se degradan y quizá llegue un punto en el que no sean operativos. Entonces, no se sabe qué es lo que va a ocurrir a partir de ahí. Sí que hay empresas que se han dedicado a tratar de poner iniciativas sobre lanzar estaciones espaciales, aunque de momento ninguna parece estar teniendo mucho éxito. Estaba la empresa Bigelow Aerospace, cuyo objetivo era lanzar módulos hinchables, que de hecho lanzaron un prototipo en 2016 en un cohete de SpaceX a la Estación Espacial Internacional,
pero ese proyecto está relativamente parado. Si no me equivoco, Rusia planea, cuando se acabe la estación, planea separar sus módulos, porque recordemos que la Estación Espacial Internacional tiene parte, digamos, americana, europea, occidental y parte rusa, que están separadas en dos zonas fácilmente diferenciables de la estación. Entonces Rusia, si no me equivoco, planea separarlos y quizá lanzar algún otro de sus componentes y hacer su propia estación espacial. Quizá los módulos occidentales se alquilen a empresas privadas que los quieran utilizar si es que se puede certificar que su uso continúe, o tal vez lo que se haga sea sencillamente que con el tiempo sean las propias empresas privadas las que lancen sus propias estaciones y la Estación Espacial Internacional sencillamente se desorbite. Hombre, la verdad es que a mí me daría bastante pena que se destruyera la Estación Espacial Internacional porque es sin duda un símbolo y probablemente la estructura más cara en la historia de la humanidad. Entonces es una verdadera pena que sencillamente arda la atmósfera y se destruya. Pero como digo, sobre todo ahora que ya hay una nave privada operativa, como es la Crew Dragon de SpaceX, y si la Starship funciona y es capaz de poner gran cantidad de carga en órbita, es posible que empecemos a ver una época no solo de estaciones espaciales privadas, sino también de viajes por el espacio privados. SpaceX tiene dos de estos planes en mente. El primero, lo que comentaba antes, que alguien los había contratado para dar una vuelta a la Luna en la nave Dragon. Eso se ha pasado a la nave Starship que estaba comentando. Entonces Yusaku Maezawa ya ha pagado una cantidad desconocida de dinero por poder ir él y algunos artistas que él selecciona para un proyecto filantrópico que los va a mandar a dar la vuelta alrededor de la Luna, se supone que en el año 2023. Quizás eso se retrase, quizá no, pero sería un viaje privado alrededor de la Luna. Luego SpaceX para el futuro planea hacer viajes suborbitales que se utilicen para dar viajes alrededor del mundo, o no alrededor del mundo, sino de un lugar a otro del mundo, de un continente a otro, en muy poco tiempo. Imagínate que despega el cohete de Nueva York y aterriza en Sydney 40 minutos después. Eso se lanza, sale por el espacio, hay unos cuantos minutos incluso de ingravidez y aterriza en Singapur o en Shanghái o en prácticamente cualquier parte del mundo que te imagines. Eso es algo que puede llegar a ocurrir en el futuro, sin duda tendrá varios problemas como quizá la contaminación o tal vez los ruidos, porque este cohete tan grande debe despegar siempre lejos de las ciudades porque la cantidad de ruido que produce es absolutamente tremenda. Y luego otras empresas a medio plazo, como si no me equivoco se llama Orion Space, la empresa que quiere lanzar una estación espacial privada, o incluso está planeando también, si no me equivoco, tal vez acoplarla a la Estación Espacial Internacional. En cuanto a viajes privados, ya ha habido algunos astronautas privados que han viajado en naves Soyuz rusas y han estado individualmente en la Estación Espacial Internacional. Eso se canceló y se dejó de hacer una vez los estadounidenses retiraron el transbordador, porque los estadounidenses pasaron a ser quienes contrataban los espacios vacíos en las naves Soyuz. Pero ahora que está operativa la nave de SpaceX, quizás empiecen a contratar otra vez astronautas privados tanto en la nave rusa como en la de SpaceX. Estos son astronautas individuales, pero ya empieza a ser algo de contratistas privados, aunque al fin y al cabo quien contraten sea a empresas estatales. Luego, si empiezan a hacerse efectivamente estaciones espaciales en órbita, pues ya será un proceso seguramente regulado, pero puramente privado. Entonces, como te digo, hay incertidumbre de lo que le puede ocurrir a la estación espacial, existen todas las opciones que he mencionado, pero sin duda con el tiempo la privatización del espacio, no en cuanto a que de repente toda la órbita se convierta en privada de este señor, sino que empresas privadas lancen a personas o tengan estaciones o incluso colonias fuera de la Tierra, se va a ir convirtiendo en algo cada vez más común. Bien, Miguel, ahora que hablas de la privatización del espacio, yo quisiera que me explicaras un poquito este pequeño escándalo que hubo en relación con esta propuesta, al parecer, de la independencia de Marte. Que nos pudieras dar algunas líneas generales de qué consiste y cómo se malentendió el asunto. Sí, quizá lo menciones por el tuit que puse yo en la cuenta de SpaceX Español, que, a ver, yo sé que el título que puse fue sensacionalista, pero me limité a traducir
el título de la noticia en inglés, con lo cual, pero sí se montó un revuelo bastante grande. No me quise meter demasiado en ideología porque trato de, aunque sea la cuenta mía y pueda hacer lo que quiera porque no estoy afiliado a SpaceX, me gusta tratar de mantenerla más neutral en estos asuntos. Pero la cuestión es la siguiente. Esto comenzó porque SpaceX está desplegando la constelación de satélites que comenté antes para dar conexión a Internet. Esto es una constelación muy, muy polémica por lo que he dicho de tal vez la chatarra espacial o las interferencias con los astrónomos. Y lo que ha lanzado son los términos y servicios para su uso, porque en breves comenzará la prueba beta de los primeros que la utilicen. Lo que ocurre es que Elon Musk es una persona algo curiosa y aunque aún esté muy lejos de llevarse a cabo, ha incluido en los términos y condiciones cómo funcionará esta constelación de satélites en la Luna y en Marte. Aunque esta constelación todavía no esté desplegada en la Luna ni en Marte, porque no tendría sentido, esto solo tendrá sentido pues cuando haya efectivamente habitantes ya en la Luna y Marte, que es dentro de mucho tiempo, que puedan disfrutar de esa conexión. Pero seguramente ha hecho esta maniobra para tratar de ver cuál es la reacción de las instituciones ante cómo funcionarán las leyes en otros cuerpos celestes. El acuerdo más importante que hay con respecto a la ley espacial es el Tratado del Espacio Exterior de 1969, que han firmado la gran mayoría de países del mundo, que incluye, está prohibido poner armas nucleares en el espacio, bueno, nucleares o armas de destrucción masiva. Los estados no pueden reclamar territorio en cuerpos celestes fuera de la Tierra. Tan solo hay, digamos, un derecho de propiedad, entre comillas, de los dispositivos que se lancen. Es decir, si la NASA pone una base en la Luna, pues no puede ir alguien y destruírsela, porque la base sí que sería propiedad, en este caso, de los Estados Unidos. Pero lo que no se puede hacer de ningún modo es reclamar el cuerpo celeste. Hay algunos vacíos legales porque no está, ya digo, esto se escribió en un tiempo en el que solo era imaginable que los estados hicieran misiones a otros planetas. Entonces, seguramente sea necesario en los próximos años desarrollar un nuevo tratado del espacio exterior, aunque será muy difícil conseguir consenso, especialmente con China, para ver qué es lo que sucede. Entonces, lo que incluyó Elon Musk en los términos y condiciones sería que el Starlink, que es la constelación de satélites, se adheriría a las leyes terrestres, evidentemente en la Tierra, y si no me equivoco también mencionó la Luna, pero que en Marte no se sometería a las leyes terrestres, sino que se sometería a leyes que se desarrollaran en Marte de buena fe. Eso fue lo que dijo. Ahora bien, hay varias formas de interpretarla. La primera sería, entre comillas, la superficial, quizá ideológicamente en contra de la iniciativa privada, y es la interpretación que mucha gente hizo y que se escandalizó, que es Elon Musk quiere apropiarse de Marte entero, no quiere tener ningún respeto por los derechos humanos y las leyes que se han desarrollado en la Tierra y quiere convertir Marte prácticamente que en un campo de concentración o un campo de esclavos, algunos llegaban a decir. Nada más lejos de la realidad. Lo que viene a significar esto es que, de la misma forma que los países americanos como México o Estados Unidos se independizaron de las metrópolis europeas, pues no tiene demasiado sentido que una porción de Marte pertenezca a naciones de la Tierra. Lo que más sentido tiene es que los colonos de Marte, eventualmente, cuando ya tengan una colonia autosuficiente y con una cantidad de población significativa, ellos sean los quienes se autogobiernen. Y como todavía eso no ha sucedido y no hay leyes que se hayan redactado en Marte, no tiene sentido comenzar a redactarlas ahora, especialmente para incluir los términos y condiciones de una constelación de satélites que de momento está desplegada solo en la Tierra. Con lo cual, lo que venía a decir Elon Musk es que él asume que las colonias marcianas se autogobernarán a ellas mismas, que ellas mismas redactarán unas leyes y que entonces ellos eventualmente se someterán a esas leyes que se desarrollen allí y no a las leyes de la Tierra. No tendría sentido que, por ejemplo, México siguiera teniendo que obedecer, pues, para establecer un sistema de comunicaciones, las leyes españolas, porque México se independizó de España. Entonces, del mismo modo, es eso lo que está queriendo decir. Quizás lo que está tratando de decir es que él quiere que eso sea así, que no sean los propios estados los que empiecen a apropiarse de territorio, pero veremos con el tiempo cómo se desarrollan las instituciones marcianas. Desde luego, esto no es una forma de tratar de reclamar Marte entero,
ni mucho menos, sino que las colonias, quizá las primeras tenga SpaceX una gran implicación en ellas, porque será la empresa que transporte, por lo menos transporte las mercancías, quién sabe si también tendrán que desarrollar otra infraestructura de la colonia, pero posiblemente tengan que estar bastante involucrados. Elon ha dicho que defiende un modelo de democracia directa para Marte. Entonces la intención no es que SpaceX se establezca allí y se convierta en el gobierno totalitario de Marte. Así que lo que hay que hacer es, en este caso, tratar de entender bien lo que ha sucedido, que ya digo, es lo que he comentado, de que lo que tiene sentido es que sean los propios colonos quienes se autogobiernen y no interpretarlo como tienen cierto sesgo algunas personas, decir que pues, es un psicópata que lo que quiere es pues, explotar a la gente de Marte o vete tú a saber. Entonces, eso es lo que, por lo menos lo que se entiende de lo que ha salido de momento en cuanto a la independencia de Marte, que ya digo, no es que se haya declarado, sino que se presume que cuando se llegue a la colonización de Marte se tratará de unidades políticas independientes de la Tierra. Bien, Miguel. Una última cuestión que quisiera yo plantearte, Miguel, es lo siguiente. En estos poco más de 60 años de carrera espacial, ha habido un notable desarrollo de la tecnología y de la ciencia anexa a esta carrera espacial. Por ejemplo, la carrera espacial trajo una gran cantidad de adelantos tecnológicos, desde los pañales, por ejemplo, hasta el GPS, por poner un ejemplo, pasando por los alimentos deshidratados, por poner otro. Muy probablemente esta nueva carrera impulsada por la iniciativa privada va a traer también un gran desarrollo de una tecnología que en este momento ni siquiera imaginamos. Lo que mencionabas hace un momento de estos vuelos de 40 minutos entre Nueva York y Australia, bueno, pues es alucinante. ¿Tú tienes alguna previsión o alguna noticia de tecnología que se esté desarrollando en ese sentido? La mayoría de la tecnología quizá vaya en el mismo sentido. Por ejemplo, ciencia de materiales, que son, aunque sean descubrimientos más desconocidos, al final, si se desarrolla un nuevo material para un ámbito, seguramente ese material se puede aplicar en otros ámbitos distintos. SpaceX, por ejemplo, está desarrollando una aleación de acero particular para la Starship, quizá tenga aplicaciones para otros ámbitos que aún desconocemos. Además de la ciencia de materiales, crea grandes sinergias y sobre todo concentración de talento en ingeniería que puede crear externalidades positivas para otros ámbitos, como gran innovación. Luego, además, están los satélites Starlink, que quizá aún está por ver el impacto que van a tener, pero quizá traigan una mayor velocidad de Internet. El hecho de reducir los costes de lanzamientos a la órbita, no solo por parte de SpaceX, sino por otras compañías como Rocket Lab, que lanza cohetes mucho más pequeños. Al abaratar el coste de lanzamiento de satélites, se pueden lanzar a satélites para actividades que antes no eran lo suficientemente lucrativas. Por ejemplo, el GPS va mejorando de precisión, comunicaciones más rápidas, por ejemplo, investigación ambiental, monitorización de navegación por el océano de los barcos, por carretera, todo lo que sea la observación de la Tierra a través del espacio para gran diversidad de aplicaciones, pues puede ir abaratándose y mejorando de tecnología. Y luego tienes efectos que pueden notarse menos a primera vista y que algunos podrían llegar a decir que justifican cierta inversión estatal por el hecho de que genera externalidades positivas. Las externalidades es una de las cuestiones que generan controversia en cuanto a la privatización o a que algo lo lleve el sector público. Y es que cuando se llegó a la Luna, el gran espectáculo y la conmoción social que aquello produjo, se han hecho estudios y aparte de los desarrollos tecnológicos que se hicieron, que fueron muchos y que luego se exportaron al sector privado, sin duda esa ilusión que genera en la gente y la gente percibe que el ser humano es capaz de prácticamente cualquier cosa
y eso permite que se desarrolle tecnologías en otros ámbitos de manera mucho más rápida. Por ejemplo, tras el aterrizaje en la Luna, se observó que los estadounidenses se centraron mucho más en el estudio de las ciencias, el número de estudiantes de carreras científicas e ingenierías subió notablemente, y eso quizá propició el desarrollo de las telecomunicaciones tal y como las conocemos hoy en día. Entonces, quién sabe los beneficios que pueden tener. Un evento tan importante, si le preguntas a la gente cuál es el evento más importante de la historia, no tanto en cuanto a relevancia histórica, sino el momento cúspide, el mayor logro de la humanidad, mucha gente te dirá que el aterrizaje en la Luna, porque sin duda fue un momento espectacular en la historia humana. Y no hemos vuelto desde el año, si no me equivoco, el 1971 o el 72. Volver a la Luna no tendría un impacto tan grande como entonces, pero por lo menos significaría, oye, hemos vuelto. Y luego llegar a Marte sí que podría tener un efecto similar o incluso mayor al de la llegada a la Luna en el 69, y eso puede tener grandes efectos positivos en grandes ámbitos. Así que, ya digo, por un lado está la ciencia de materiales e ingeniería, por otro lado la formación de equipos especializados, comunicaciones y observación de la Tierra, los viajes privados alrededor de la Tierra o de un lado a otro de la Tierra, que eso está por ver cómo se desarrollará, y las externalidades positivas en cuanto a efectos sociales que tiene el avance de la especie humana por el espacio. Y por último, añadiría la creación de nuevos mercados, ya esto a mayor largo plazo, como por ejemplo, hay quien dice que el primer trillonario, en términos americanos, en español sería billonario, no sé en México qué sistema se utiliza, si se dice 1.000 millones o se dice billón como en Estados Unidos, pero la minería de satélites, de asteroides, sin duda puede llegar a traer a largo plazo grandes beneficios, porque durante la formación de la Tierra, los metales más pesados, como la Tierra era líquida, por la gravedad se fueron hacia el centro de la Tierra. La mayoría de los metales que extraemos ahora de la corteza terrestre están allí porque cayeron en meteoritos más tarde, cuando ya se había solidificado más la Tierra, porque la mayoría de metales pesados están en el núcleo. Pero, sin embargo, en asteroides que haya por el cinturón de asteroides o en otras partes del sistema solar, ese proceso no ha ocurrido. Puede haber oro o platino prácticamente en grandes cantidades en la superficie del asteroide. Y luego lo que se genera en Marte seguramente no sea económico para el transporte de bienes a la Tierra, seguramente no sería económico. Sin embargo, lo que sí que se puede producir es innovación, patentes, propiedad intelectual, capital intelectual, que ese sí que se puede transportar por comunicación a la velocidad de la luz. En unos minutos esa información llega a la Tierra. Y la información sí que es ese capital que se genera una vez y entonces ya prácticamente, sobre todo en esta época de las comunicaciones, está disponible para cualquiera que lo quiera utilizar. Así que no solo tendremos el espectáculo de poder ver en directo, en directo no, con unos minutos de retraso, pero podremos ver en alta definición la colonización humana de otro planeta. Eso es algo que será un evento global que verá la mayor parte de la población de la Tierra, a saber los efectos psicológicos que tendrá eso, sino que además, cuando la colonia ya sea mayor, eso tendrá unos efectos en cuanto a producción de nueva tecnología, no solo en Marte, que se exportará a la Tierra, sino tecnologías que se desarrollen en la Tierra para uso en Marte que luego se apliquen en la Tierra, lo cual puede generar un ciclo de generar nueva información y un nuevo mercado de información según Marte se vaya cubriendo de población. Esperemos que no haya conflictos, seguramente habrá conflictos territoriales porque últimamente en la Tierra, como ya está todo el territorio reclamado, ya parece que hay relativa calma. Bueno, ahora ha surgido una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, pero hay más o menos relativa calma en cuanto a, oye, vamos a respetar las fronteras que hay entre los países, vamos a tratar de prosperar con comercio a pesar de los conflictos que pueda haber. Pero en Marte, las fronteras en la Tierra están establecidas según eventos históricos de, oye, pues quién ganó esta guerra, pero el consenso es una especie de contrato tácito de, bueno, la historia ha sido lo que ha sido, vamos a quedarnos con estas fronteras que hay y a no pelearnos más por estas fronteras, al menos en la mayor parte del mundo. Pero en Marte los primeros en llegar, ¿cuánto podrán reclamar? ¿Cuál es el área que podrán reclamar? Allí quizá pueda haber conflictos, quizá entre países o entre empresas, pero a largo plazo el proceso será seguramente similar al de la Tierra y entonces tendremos un segundo planeta generando innovación, que como digo, la innovación se gasta una vez, o sea, se hace una vez y ya está disponible para toda la humanidad. Entonces,
eso seguramente tenga a largo plazo el efecto de incrementar el paso de innovación. Vamos a vivir en un mundo cada vez más cambiante, que innova cada vez más rápido y en el que es difícil adaptarse. Así que esta segunda carrera espacial, seguramente el hecho de que China entre sea una buena noticia para generar un incentivo a los Estados Unidos también para volver a revitalizar la carrera espacial. Así que vamos a tener unos años y unas próximas décadas con suerte espectaculares en cuanto al desarrollo espacial. Con un gran protagonismo del sector privado. Claro, y con un gran desarrollo, por lo tanto, de la tecnología también impulsada por el sector privado, y que me parece que, bueno, es una gran lección en contra de tantos políticos que hablan de que la carrera espacial no sirvió absolutamente de nada. Lo digo porque la directora del organismo científico mexicano, que es una destacada científica agrícola, mencionó hace poco que los vuelos a la luna no habían significado absolutamente nada y bueno, me parece que hay una equivocación muy, muy fragante, similar a, por ejemplo, también este intento que ahora están realizando los gobiernos mexicano y argentino de crear una agencia espacial estatal, cuando ya estamos viendo que el futuro viene precisamente jaloneado por las empresas privadas, Miguel. Bueno, me parece realmente muy, muy importante, muy interesante todo lo que tú nos acabas de decir. Nos das una imagen muy general de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que muy probablemente sucederá, y yo creo que ha sido muy provechoso y te agradecemos mucho tu tiempo. Y ya para finalizar, Miguel, no sé si tengas interés en mencionar algo que a lo mejor no te he preguntado o que quisieras tú destacar, subrayar algo de lo que expusiste. Bueno, pues quizá mencionar un poco cómo funcionará y quizá cómo debe funcionar el balance entre sector público y sector privado en el ámbito espacial, porque sin duda es uno de estos ámbitos complicados. No es lo mismo que, por ejemplo, fabricar televisores, que lo produce la empresa, te lo lleva a la tienda, lo compras y ya está. No tiene ningún sentido que el Estado se meta ahí, porque sin duda lo único que importa es que sea eficiente la fabricación del mejor televisor posible. Y eso, en cuanto a la competencia, sin duda es el sector privado el que genera mejores resultados. Sin embargo, en cuanto al espacio, uno de los problemas es que es un problema en algunos casos de defensa y de orgullo nacional, por eso empezaron los estados, pero también quizá de externalidades positivas en cuanto a que lo que comentaba de que un evento tenga un impacto psicológico muy positivo en muchos millones de personas, eso no es algo que se pueda monetizar. Con lo cual, si se deja sencillamente al sector privado, lo más seguro es que no suceda. El sector privado no habría llegado a la Luna en el año 1969, ni siquiera se habría intentado. Entonces, ¿cuál puede ser el equilibrio? Bueno, tenemos por un lado que hay algunos ámbitos o algunas cosas que no puede financiar el sector privado por sí mismo, al menos de momentos, y sin duda cuando haya ya una población importante, por ejemplo, en la Luna o en Marte, y haya personas que quieran pagar por un viaje de la Luna a Marte, sin duda será el sector privado el que se encargue y el que mejor equipado estará para transportar a las personas de un lugar a otro. Pero, por ejemplo, para el desarrollo de tecnologías, en mi opinión, en los ámbitos en los que todavía el sector privado no pueda financiarlo y que sean deseables por ejemplo, externalidades positivas o algún problema público, que el Estado ponga el dinero, sobre todo en costes fijos, pero que no sea el propio sector público el que se encargue de desarrollarlo, porque, como vemos, el sector público es increíblemente ineficiente en el desarrollo de estas tecnologías cuando no tiene precisamente competencia con otro país, en cuyo caso prácticamente se comporta como una empresa privada. Entonces, que el Estado ponga, por ejemplo, el dinero, pero que sea una empresa privada la que desarrolle el servicio o el producto en competencia, ya que eso ya genera unos incentivos mucho mayores para la innovación. Y que ya con el tiempo, conforme la tecnología vaya estando más madura y ya las empresas, ya haya tecnología para, por ejemplo, minar asteroides de forma privada o transportar personas de manera privada de un cuerpo celeste a otro, ya ahí que el sector público se vaya retirando y vaya dejando vía al sector privado.
Por ejemplo, quien financió los viajes a América, que esto sería una situación similar, fue con dinero público, pero fue una iniciativa privada. Colón buscó primero con el rey de Portugal y luego con los reyes católicos financiación para su viaje a los Estados Unidos, bueno, ¿qué digo a los Estados Unidos? A América, me he confundido. Entonces, de este modo, quizá el dinero para financiar el desarrollo de algunos de los proyectos en el ámbito espacial, que aunque lo veamos muy avanzados los cohetes, sigue estando en ciernes todo este sector en comparación con lo que será en el futuro, pero una vez la chispa ya se haya dado y haya tecnología más madura, quizá ya se pueda dejar que sea el sector privado con algunas regulaciones, como por ejemplo en las órbitas, que eso seguramente, las propiedades orbitales son un tema muy complejo porque no es ya solo un punto en el espacio que se pueda apropiar, sino que los satélites van girando y se van encontrando los unos a los otros, con lo cual impedir que se choquen va a generar muchos problemas en el espacio, con lo cual seguramente se requerirá cierta regulación para que no choquen los satélites. Pero la idea es tratar de incentivar la competencia y que el sector privado vaya cada vez necesitando menos apoyo estatal una vez ya haya mercados abiertos y actividades rentables en el espacio. Así que lo de la Agencia Espacial Latinoamericana puede tener cierto sentido si de lo que se trata es pues quizá fomentar algunos desarrollos por parte de empresas privadas, pero si estuviéramos hablando dentro de 50 años o dentro de 60 años, seguramente no tendría tanto sentido una agencia espacial latinoamericana, pero de momento, tal y como está, quizá no sea tan mala idea. Es curioso porque yo formo parte del Partido Libertario, pero sin embargo soy algo más moderado y hay algunos ámbitos, por ejemplo, bienes públicos. Con bienes públicos no me refiero a todo lo que el Estado diga que es público, como la sanidad o la educación, sino a externalidades positivas, externalidades negativas, bienes no excluibles. Quizás sí que no genere tanto problema, especialmente si lo que hace es, en mi opinión, el mejor sistema es que el Estado ponga el dinero y que sean las empresas privadas las que compitan por obtener ese dinero. Entonces, esa yo creo que es la fórmula que será más beneficiosa durante las próximas décadas hasta que el sector privado pueda desplegar sus alas y encargarse casi por completo del desarrollo espacial. Pues muchas gracias, Miguel, aunque yo soy un poco más escéptico porque imagínate, estando este señor Fernández y López Obrador en México, Fernández, el presidente argentino, pedirle que le vayan a dar espacio a la iniciativa privada, bueno, pues es realmente una cuestión muy, muy lejana. Es como despedirle a Pablo Iglesias, o a sus asesores económicos que le den espacio a la iniciativa privada en España, ¿no? Claro, a ver, lo que he dicho es que una agencia espacial no es pública en estos momentos históricos, no es necesariamente mala. Ahora bien, lo que puede hacer Alberto Fernández o López Obrador, yo ya no me atrevo a decir, así que no tengo demasiadas esperanzas en que logren hacer algo positivo, pero yo creo que ahora mismo, sobre todo con lo que está pasando en Argentina y en menor medida en México, empezar una agencia espacial conjunta ahora quizá no sea la mejor idea. Pero bueno, eso ya es meternos demasiado en temas más políticos, pero ojalá que Latinoamérica salga de su situación económica y que las ideas de la libertad vayan prosperando por allí. Ojalá, ojalá, Miguel. Bueno, pues yo te agradezco mucho realmente la profundidad de tu exposición, tu talento y bueno, pues todo lo que has venido desarrollando que me parece realmente muy, muy envidiable. Muchas gracias, Miguel. Yo te agradezco a nombre de México Libertario y de Somos Innovación la generosidad de tu tiempo y bueno, nos vamos a seguir viendo muy probablemente en redes sociales o en algún programa posterior en alguna de tus iniciativas que vienes desarrollando. Mientras tanto, bueno, pues yo les deseo a todos los amigos de México Libertario que nos siguen en redes sociales, que tengan una muy buena tarde, y que bueno, pues sigan viendo las actividades que desarrollamos en México Libertario, las conferencias, foros, seminarios que semana a semana venimos desarrollando. Y muchas gracias, Miguel. Nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Un saludo.
Hasta luego.